Bueno, continuando con nuestro análisis vectorial, para que no se quede en el limbo esta parte del uso de las razones trigonométricas para el cálculo de componentes, aunque se supone que esto ya deben saberlo, pues vamos a hacer la nota aclaratoria, ¿no? Para que no se quede volando en el limbo. Y bueno, vamos a concentrarnos, por ejemplo, en el cálculo de la componente o de la magnitud de la componente en X de este campo eléctrico en negativo. Entonces vamos a centrarnos en este cálculo. Entonces, aquí dijimos que aquí se encontraría esta componente en X, ¿no? Aquí se va a encontrar esta componente en X. Componente en X para este campo negativo, ¿no? Para hacer el cálculo vamos a imaginar aquí un triángulo rectángulo. Aquí sobre esta parte vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Y entonces, bueno, aquí evidentemente aparece un ángulo recto. Luego, el lado opuesto a este ángulo recto, pues es este justamente, ¿no? Que se corresponde o tendría una longitud igual a la magnitud, ¿no? De este campo eléctrico negativo. Y vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en este lado del triángulo, en este lado de aquí, porque este lado del triángulo justamente se va a corresponder con la componente en X, ¿no? de este vector de campo eléctrico. Ok, entonces este lado del triángulo, este de acá, digamos que va a tener una longitud equivalente a la magnitud del componente en X o de la componente en X de este campo eléctrico negativo. Ahora nos vamos a concentrar simplemente en la magnitud por ahora. Y entonces, desde la perspectiva de este ángulo θ, ¿no? Pues entonces este lado del triángulo, este de acá, pues vendría a ser su cateto opuesto, ¿no? Entonces este lado del triángulo vendría a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y luego pues simple y sencillamente sabemos que por la definición de la razón trigonométrica, ¿no? El seno de θ se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, en este caso, el seno de θ será igual a el cateto opuesto, que para nosotros es este lado de aquí, es decir, la magnitud de la componente en X será igual a la magnitud de la componente en X del campo negativo. Esto sobre la hipotenusa, que en nuestro caso la hipotenusa pues es simplemente la magnitud del campo eléctrico negativo, ¿no? Y luego pues a partir de esta ecuación básica, pues simple y sencillamente tomamos ambos miembros de la igualdad y los multiplicamos, ¿no? Los multiplicamos por la magnitud del componente la magnitud del campo eléctrico negativo. Aquí se va, y entonces te va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Te va a quedar que
la magnitud del campo eléctrico negativo veces el seno de teta, o la magnitud del campo eléctrico negativo que multiplica el seno de teta, pues simple y sencillamente va a ser igual a la magnitud de la componente en X del campo eléctrico negativo, ¿no? Y de manera similar va a suceder con el cálculo de la componente en X del campo E positivo. Y también va a suceder algo similar para el cálculo de la componente en Z, en el eje Z. La componente en este eje Z. Tanto para el vector del campo negativo como para el vector del campo positivo. Solo que ahí, en lugar de valernos de la razón trigonométrica de seno, pues vamos a emplear la razón trigonométrica de coseno, ¿no? Bueno, entonces aclarado este punto, vamos a continuar. Entonces, bueno, a partir del cálculo de la componente en X para el campo eléctrico neto o el campo eléctrico total, pues simple y sencillamente llegamos a la conclusión de que la componente en X de este campo eléctrico neto total simple y sencillamente iba a ser nula o cero, porque pues básicamente esta componente en X del campo E1, perdón, del campo E negativo, pues sencillamente iba a terminar por neutralizarse o cancelarse con esta componente en X del campo eléctrico positivo, ¿no? Ahora nos corresponde hacer el cálculo de la componente en Z, en el eje Z, del campo eléctrico resultante. Y pues simple y sencillamente esta componente en Z pues será igual a la suma de la componente en Z del campo eléctrico negativo más la componente en Z del campo eléctrico positivo, ¿no? Aquí hay que considerar que ambas componentes se dirigen hacia abajo, es decir, que técnicamente hablando aquí sí se van a sumar. La componente en Z para este campo negativo pues sería aproximadamente esta, ¿no? Está representado de esta manera, la componente en Z. La componente en Z de este campo negativo, y mientras que la componente en Z de este campo positivo estaría representado por esta flecha, ¿no? Gráficamente por esta flecha sería la componente en Z de este campo positivo. Ajá. Y bueno, de forma entonces que digamos que la magnitud de esta componente en Z del campo eléctrico neto, pues simple y sencillamente será igual a la componente en Z del campo positivo, la componente en Z, bueno, sí, igual a la magnitud de la componente en Z del campo positivo, más la magnitud de la componente en Z del campo negativo, ¿no? Y luego, entonces la magnitud de la componente en Z del campo resultante, el campo neto, será igual
a la magnitud del campo positivo que multiplica a el coseno de teta, esto más la magnitud del campo negativo que multiplica a el coseno de teta, ¿no? A el coseno de teta. Ahora lo que hay que considerar es lo siguiente. Habíamos dicho que en términos de magnitud, tanto el campo positivo como el campo negativo son iguales, ¿no? En términos de magnitud, el campo positivo y el campo negativo son iguales. Como en términos de magnitud, tanto el campo eléctrico positivo como el negativo son iguales, pues aquí, pues digamos, esta suma, toda esta suma de aquí, se puede tratar entonces como una reducción de términos semejantes, de modo que la magnitud de la componente Z de este campo eléctrico resultante, pues simple y sencillamente va a ser igual a 2 veces la magnitud del campo eléctrico. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a elegir la magnitud del campo eléctrico positivo, pero igualmente sería válido escribir aquí la magnitud del campo eléctrico negativo, ¿no? Pero bueno, solamente por elección lo vamos a representar como 2 veces la magnitud del campo eléctrico positivo que multiplica a el coseno de teta, ¿no? Multiplica el coseno de teta. Y ahora, bueno, sí, bueno, ahora vamos a tomar esta ecuación de aquí. La vamos a tomar como base para desarrollos posteriores. De hecho, incluso le vamos a poner una numeración. Vamos a llamarla ecuación 2610. Vamos a llamarla ecuación 2610. Ecuación 26-10. 26-10. Y esta ecuación 26-10 nos va a servir de base para análisis posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, ok. Antes de continuar, vamos a expresar el coseno de teta vamos a expresarlo en términos tanto de D como de X, ¿ok? Y para eso, pues simple y sencillamente vamos a utilizar como herramienta pues simplemente la definición de la razón trigonométrica coseno, ¿no? Entonces ya sabemos que la razón trigonométrica de coseno se define como coseno de teta, se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Sobre hipotenusa. Entonces vamos a tomar como referencia este ángulo teta de aquí. Entonces aquí ya sabemos que por aquí se encuentra presente un ángulo recto. Y luego, pues el lado opuesto a este ángulo recto es esta distancia R. Esta distancia R. De tal forma que toda esta distancia R que hay desde el punto P hasta esta carga negativa, toda esta distancia R, pues digamos que va a fungir el papel de hipotenusa, ¿no? En este triángulo rectángulo que estamos
estamos utilizando para nuestro análisis, ¿no? Y bueno, como ahorita nos interesa la definición de coseno de teta, vamos a concentrarnos en el cateto adyacente. Entonces, bueno, aquí respecto a este ángulo teta, este lado de aquí sería el cateto opuesto, pero este no nos interesa de momento. Nos vamos a centrar en este cateto de acá, de este lado, que va a ser justamente el cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente. Bueno, ahora hay que recordar que esta longitud de aquí hasta acá, o esta longitud de aquí, pues es simplemente la mitad de D, o D sobre 2, o un medio de D. Y que de hecho anteriormente, ¿no? Anteriormente por el teorema de Pitágoras, pues ya habíamos expresado R en términos de X y de D, justamente, ¿no? Hemos dicho que R cuadrada simplemente es igual a X cuadrada más D sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? D sobre 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, esta longitud de R o esta distancia R, pues simple y sencillamente va a ser igual a la raíz cuadrada principal de esta suma de cuadrados, ¿no? Es decir, a la raíz cuadrada principal de X cuadrada más D sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? D sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, el coseno de teta va a ser igual a su cateto adyacente, que ya sabemos que es este, o sea, D sobre 2, o la mitad de D, esto sobre la hipotenusa, que para nosotros es R, y como ya dijimos que R se puede expresar en términos de X y de D de esta forma, pues entonces, simple y sencillamente reescribimos, ¿no? Entre esta hipotenusa, que para nosotros es R, lo vamos a escribir como la raíz cuadrada principal de esta suma de cuadrados, ¿no? De X cuadrada más D sobre 2 elevado al cuadrado. D sobre 2, este cociente elevado al cuadrado. Este cociente elevado al cuadrado. Bueno. Ok. Entonces, anteriormente, ¿no? ya habíamos establecido que la magnitud de un campo eléctrico se puede calcular como esta constante, 1 sobre 4 veces pi por la constante de la permitividad en el vacío, epsilon, por este cociente Q de la carga Q que genera el campo eléctrico sobre R al cuadrado, ¿no? Ok, entonces utilizando esta ecuación para el cálculo de la magnitud de un campo eléctrico y empleando esta definición o este cálculo o esta expresión del coseno de teta en términos de D y de X, podemos reescribir
la ecuación 2610 de la siguiente manera. Vamos a tomar en cuenta que el coseno de teta simplemente lo expresamos como coseno de teta, lo expresamos como d sobre 2, todo esto sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más d sobre 2, este cociente elevado al cuadrado, ¿no? Y entonces ahora sí, podemos reescribir esta ecuación, la ecuación 2610, de la siguiente manera. La componente en z del campo eléctrico resultante, que para efectos prácticos va a coincidir con todo el campo eléctrico resultante, ¿no? Porque ya vimos que la componente en x del campo eléctrico neto o resultante pues es nula, es cero. Esto va a ser igual a 2 veces la magnitud del campo eléctrico positivo, ¿no? Según lo que habíamos escrito aquí. Y esta magnitud la podemos calcular de la siguiente manera. 2 veces toda esta expresión, 1 sobre 4 veces pi por la constante de permitividad en el vacío epsilon por q sobre r cuadrada. Y bueno, ya habíamos expresado r cuadrada, ¿no? Como la suma de x cuadrada más d sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Anteriormente, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Elevado al cuadrado. Y esto por el coseno de teta, ¿no? Aquí, por el coseno de teta. Pero en lugar de escribir coseno de teta, pues vamos a emplear esta equivalencia, ¿no? Esta igualdad, donde ya sabemos que el coseno de teta es igual a este cociente de aquí, ¿no? Esto que multiplica el coseno de teta, es decir, esto que multiplica a este cociente, donde en el numerador tenemos d sobre 2 o la mitad de d. Esto sobre la raíz cuadrada principal de esta suma de cuadrados, ¿no? De x cuadrada más d sobre 2 elevado al cuadrado. Y así queda reescrita, ¿no? La ecuación 26.2, perdón, 26.10. La ecuación 26.10 queda reescrita de esta manera. Y bueno, aquí se puede hacer una serie de simplificaciones. Aquí se puede hacer una serie de simplificaciones. Y bueno, a final de cuentas, puede quedar simplificado de la siguiente manera. Multiplicas el 2 por todo el numerador y a final de cuentas este 2 de aquí se va a eliminar con este 2 de acá. Te va a quedar en el numerador simplemente el producto de q por d. Carga q por la distancia d. Y en el denominador en realidad te va a quedar pues esto, ¿no? Te va a quedar 4 que multiplica a pi, que multiplica a epsilon, me multiplica a esta expresión, bueno, esta suma de cuadrados, x cuadrada más d sobre 2 elevado al cuadrado, este cociente elevado al cuadrado,
Y toda esta expresión, toda esta suma de cuadrados, elevada a la 3 medios, ¿no? Elevada a la 3 medios. ¿No? Que va a ser el resultado de multiplicar esta expresión por esta otra expresión, ¿no? Por esta raíz cuadrada, ¿no? Y bueno, esencialmente, pues es todo lo que nos interesa del estudio del dipolo eléctrico. Ahora, en algunos textos, este producto, justamente este producto de Q por D, recibe un nombre especial. Recibe un nombre especial. Denominado momento momento de dipolo eléctrico o momentum de dipolo eléctrico, y simple y sencillamente se denota con la letra P. De modo que esta expresión, esta ecuación también podría ser reescrita o expresada de la siguiente manera, que de hecho coincide directamente con el campo eléctrico resultante. Va a ser igual a, bueno, tenemos esta constante, 1 sobre 4 veces pi, por la constante de la permitividad en el vacío. Este cociente que multiplica a P, a este momento de dipolo eléctrico o momentum de dipolo eléctrico, sobre toda esta expresión, ¿no? Tienes esta suma de cuadrados, x cuadrada, más d sobre 2, este cociente elevado al cuadrado, y toda esta expresión elevada a la 3 medios. Elevada a la 3 medios, ¿no? Y bueno, cualquiera de estas ecuaciones que obtuvimos las vamos a llamar como, las vamos a denotar como ecuación 2611, ¿no? Ecuación 2611. 26, ecuación 2611. Y ok, y justamente esta ecuación 2611 nos va a servir para un análisis posterior. Para un análisis posterior acerca de qué tan rápido disminuye la intensidad del campo eléctrico conforme conforme la distancia x, conforme esta distancia x, de aquí hasta acá, es mucho mayor o mucho más grande en comparación con esta distancia d. Es decir, conforme esta distancia x de aquí es mucho mayor en comparación con esta distancia d que separa las cargas del dipolo, cómo es que o qué tan rápido decrece la intensidad del campo eléctrico, que digamos que ya es la última parte, la parte del cierre, ¿no? Entonces nos vamos a quedar en mente con esta ecuación 2611, que es la que nos va a servir justamente para este análisis posterior.